Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Aprendiendo a obedecer a Dios. Números 9 del 1 al 23. La lectura en un año, Mateo 26 y 27. Números 35 y 36 y Job 3, 4. Hay un corito viejo que dice, hay una nube en el campamento. Si ella se mueve, con ella me muevo. Ese corito ilustra lo que dice el libro de Números cuando apareció una nube en el campamento. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel solo se movía cuando la nube se movía. No había un calendario específico. Ellos no sabían cuándo la nube se iba a mover ni cuándo se iba a detener. Ellos solo sabían que tenían que estar listos. Y eso nos recuerda a nosotros que no debemos aferrarnos mucho a las cosas de este mundo. Que lo más importante que tenemos en esta tierra es la presencia de Dios. Que debemos buscarla. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y la nube que representaba la presencia, cuando se movía inmediatamente el pueblo de Israel estaba listo para moverse. Y cuando se detenía, también se detenía. No echaban raíces muy profundas en las estaciones de esta vida. Que el Señor nos ayude también a que, aunque nuestros pies estén en la tierra, nuestros ojos estén puestos en el Señor. La nube se movía. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para guiar tus pasos? Dios siempre habla, dice el libro de Job, pero el hombre no entiende. Muchas veces Dios hablaba en sueño, muchas veces Dios hablaba por medio de Moisés, pero a la hora de indicar el tiempo de moverse o detenerse, Dios lo hacía por medio de una nube. ¿Cuál es la manera como Dios habla contigo? El devocional de hoy también habla de la Pascua, de la celebración de la Pascua que nosotros llamamos Semana Santa. Leamos el número 9 del 1 al 23. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. ¿Qué es la Pascua? Usted recordará que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice Éxodo capítulo 12 que la última noche que estuvieron allá, Dios mandó que sacrifiquen un cordero, que pongan la sangre de ese cordero en los postes y en el dintel, y que esa noche iba a tener lugar la última prueba, que fue la muerte de todo primogénito en Egipto. Ellos no murieron porque pusieron sangre de un corderito en sus puertas. Y de ahí viene el término Pascua, en inglés Passover, o pasar por alto. Es cuando Dios pasa por alto tu pecado porque mira la sangre de ese cordero. Y eso tiene un significado mucho más profundo hoy, por la sangre de Cristo. Romanos nos dice que los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que siguen la nube, los que obedecen a Dios. También dice la palabra en 1 Corintios 5:7 que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada. Es decir, esta gente obedecía en la Pascua o Semana Santa. ¿Cómo lo hacían? Sacrificaban un cordero, comían panes sin levadura y comían hierbas amargas. Las hierbas amargas habla del sufrimiento de Cristo en la cruz. Los panes sin levadura habla de la santificación del pueblo. De la levadura representa el pecado y panes sin levadura significa apartarnos para Dios, recordar que Dios es un Dios santo. En la sangre del cordero y el sacrificio del cordero habla de la muerte del Hijo de Dios en la cruz en nuestro lugar, como dice Isaías 53. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Se celebraba, dice la Biblia, el 14º día, es decir, el día 14 del mes Nisan, que para nosotros cae dentro de marzo y abril. Dice la Biblia
Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero, oiga esto, hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperen, oiré lo que ordena Jehová acerca de ustedes. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes o de vuestro descendiente que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado, y si morare con ustedes extranjero y celebra la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto al extranjero como el natural de la tierra. Aquí hay muchas cosas que tenemos que aplicar. Lo primero, cuando el pueblo de Israel primero celebró la Pascua, no se había dado la ley de la santificación que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban esperando allí en el monte Sinai. Ellos duraron un año en la construcción del templo, del tabernáculo, en lo que recibían la ley, y ahora tenían que continuar. Pero Dios le dice que tienen que celebrar la Pascua. Pero de repente, cuando la están celebrando, aparecen algunos que dicen: hey, nosotros estamos contaminados por muertos de familiares, entonces ahora nosotros no podemos celebrar la Pascua. Ellos fueron y preguntaron. Moisés dice: déjame preguntarle a Dios. La sabiduría de Moisés de no inventarse cosas. Los pastores tenemos que tener cuidado de consultar con Dios, de buscar la dirección de Dios, de no inventarnos cosas. Y entonces Dios le responde a Moisés y le dice: sí, esa gente pueden celebrar la Pascua. La celebrarán el mes próximo. Deben celebrar una segunda Pascua el mes próximo. Todo el que no pudo porque estaba de viaje, porque estaba lejos, porque no le dio tiempo de llegar, etcétera, o el que no estaba listo para celebrar la Pascua en ese momento, el segundo mes va a haber otra segunda Pascua para ellos. De esa manera Dios mantenía el estricto mandamiento de recordarles que estaban lidiando con un Dios santo. Y usted sabe, hay algo que usted tiene que saber de Dios. Por un lado, Dios es nuestro Padre y Dios es amor. Correcto, muy bien. Pero también Él es juez de toda la tierra. La Biblia dice: Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es el Salmo 11. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que dice: no, porque Dios es amor. ¿Cómo Dios va a castigar a uno, hijo de mi corazón? Dios es amor, pero si tu padre fuera el juez y Dios guarde, el hijo del juez fuera un ladrón o un asesino, por más que el juez lo ame, tiene que cumplir la ley. Y eso es lo que pasa y eso es lo que la gente no entiende. Conocen la parte de Dios Padre, pero no conocen o no le interesa conocer la parte de Dios Juez. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es decir, así como era necesario celebrar la Pascua, que es Cristo, representa a Cristo, y le fue instruido al pueblo de Israel: sí, sí, el que está inmundo, vamos a abrir un espacio para que también ellos la celebren. Pero también ahí dice: pero si alguien sin estar inmundo no celebra la Pascua porque no quiso, esa persona debe morir. ¿Ok? ¿Te ve? Y dice: y debe hacer hecha la cosa conforme al mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cuál era el mandato? Que la Pascua se tenía que comer entre las 2 tardes, que el cordero tenía una hora específica para sacrificarse, a la hora novena, a las 3 de la tarde, comerse al caer la tarde, que los huesos de ese cordero no podían ser quebrados. Era un mandamiento extraño. Yo supongo que a algunos de ustedes les gusta cuando están comiendo los huesitos de pollo, morderlo, o los huesitos de algunas cosas cuando usted se está comiendo. Usted podía hacerlo,
Pero cuando se celebraba la Pascua, esos huesos no se tocaban, porque era un acto profético. Y ellos decían, porque bueno, era un acto profético. Cuando Jesús murió en la cruz, ninguno de esos huesos fue quebrado, tal como se establecía en la profecía. El verso 15 nos dice, y lo otro que vemos ahí también es cómo al extranjero se le permitió celebrar la Pascua. Todos. Y eso habla de cómo los gentiles y judíos bajo Cristo somos todos salvos. El verso 15 nos dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ellos se alzaban, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. No sé si usted notó que en este pasaje la Biblia menciona 3 veces el mismo, hace referencia 3 veces al mismo hecho. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había mandado. 3 veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 veces para nosotros. Usted sabe que en hebreo la palabra muchísimo no existe, los superlativos, sino que ellos repiten 2 veces una palabra. Por eso Jesús, cuando hablaba, decía, de cierto os digo. Eso llama la atención de lo que él va a decir. En vez de tú decir muchísimo, tú tienes que decir mucho, mucho. Y ya la gente sabía que te debía decir muchísimo. Y aquí 3 veces menciona esto, de acampar, de detenerse cuando Dios dice detenernos, de esperar en Dios, como dice esa alabanza, difícil sé que es, y de marchar cuando Dios dice que marchemos. Y de cómo ellos no tenían idea de cuándo la nube iba a marchar. Y estar dispuesto y disponible para seguir la guianza de Dios por medio de la nube. Y de permanecer cubierto bajo la sombra. La Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de esa nube que lo cubría de día. Y ser guiados por esa luz que lo guiaba de noche. Los que son de Dios, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Señor, te ruego en esta hora que tú estés manifestando tu presencia sobre cada uno de tus hijos. Señor, que ellos aprendan a escuchar tu voz, que tú le hables de diversas maneras, en sueños, en revelaciones, por medio de impresiones en sus cuerpos, y que tú le des corazón obediente, que nos des corazón obediente, Señor, para seguir tu voz, para saber esperar, sea un día, 2 días, un año, 2 años, y mientras tanto, celebrar tu nombre, cumplir tus ordenanzas, tus estatutos, y estar agradecidos. Que Dios te bendiga.